Muy buenas niñas, bienvenidos a estas cosas. Esta cosa no es un lobo. XD. En fin, alta referencia, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Ya llegué tarde a este pedo y cuando ustedes lo vean, más tarde todavía. Pero vamos a ver qué tal. Esto es sobre el tema del lobo ese, el lobo terrible. Lo que salen en Game of Thrones, que, qué cool. Y sí, no son como tal esa especie, ¿no? Sino que son lobos grises, creo que son, canadienses, pero los hicieron o americanos, no sé bien. Y todos los modificaron. No puedes traer como tal una especie de la que ya no hay nada. Pero bien, vamos a ver qué tal. Ya saben, video de Vixenco y Fuga. Que ya me tardé mucho. Bueno, este no era el vídeo que tenía planeado, pero como he sido prácticamente bombardeado con esta noticia, me veo obligado a realizar este vídeo y aclarar un par de cosas. Estoy hablando del exitoso proceso de desextinción del lobo huargo, para ser más precisos, el lobo gigante de Norteamérica, un animal extinto hace más de 10.000 años. Es decir, que estamos frente al primer caso de desextinción de la historia, un salto de gigante para la ciencia. No os voy a mentir si os digo que al principio pensaba que esto era una troleada. Cuando me mandaron un vídeo con los dos cachorros blancos de lobo diciendo que se trataba de lobos wargo, me tuve que reír e incluso pensé que era un vídeo hecho con IA. Pero luego vi el logo de la empresa Colossal y entendí que esto iba en serio. Solo puedo decir... Lo ha logrado. Es Ese el loco hijo de... hijo Lo ha logrado. Efectivamente, parece que la empresa Colossal va en serio. Esto no se trata simplemente de otro experimento llevado a cabo por un multimillonario excéntrico, en este caso el estadounidense Ben Lamb, para recaudar inversiones. Que por cierto, entre los inversores principales de Colossal se encuentra no otro que Peter Jackson, ya sabéis, el director del Señor de los Anillos. De hecho, la empresa de efectos especiales Beta Workshop, que fueron los encargados de dar vida mediante maquetas tanto a las criaturas de la Tierra Media como a las bestias de la Isla Calavera en El Señor de los Anillos y King Kong, han construido una réplica a escala de un mamut lanudo que será expuesta en la entrada del laboratorio de las empresas Colossal. Aunque teniendo en cuenta que uno de los cabecillas de los laboratorios de esta empresa, con sede en Dallas, Texas, no Hola, es otro que el Jen. genetista George Church, creo que ya tendríamos que asumir que esto no va solo en No serio, deja de... sino que es el principio. El delay sigue creciendo y creciendo y creciendo. Una lástima. George Church es un científico que ha sido catalogado como un extremista, a pesar de ser uno de los padres del proceso de edición de genes CRISPR, y alguien que abandera la idea de los beneficios de la edición de genes, pero más de una vez se le ha pillado sugiriendo la modificación del genoma humano, lo cual hace sonar las alarmas a más de uno. Pero por ahora, en Colossal, este científico está a cargo del proyecto más ambicioso de desextinción. Vamos, que a este hombre se le podría catalogar como un Dr. Wu de la novela Jurassic Park, pero en la vida real. Por cierto, la casualidad, su mujer es una bióloga molecular que se llama Ting Wu, pero no nos alejemos del tema. Hace un mes teníamos a los ratones lanudos, que ya parecía algo bastante impresionante, y ahora tenemos lobos prehistóricos. El proyecto de restaurar a esta especie de lobo comenzó a finales del 2003, y los cachorros de wargo nacieron en octubre de 2024. Es decir, que en menos de un año, esta empresa ha sido capaz de desextinguir a los wargos. Pero pasa una cosa, a pesar de los titulares sensacionalistas, estos lobos no son exactamente lobos gigantes o wargos. Son Al 100%. Son aún no sé qué madres, 90 y algo. Pero pues no son al 100. No podemos como tal resucitarlos pues al 100%. Y allí el detalle, pues, ¿saben? Posiblemente ya se van a empezar a revivir más especies, ¿no? Mamuts, que se pueden, que son con los mamuts. Sería posiblemente el tigre de Tasmania, creo que se llamaba así. Bueno, el que es un tigre que parece un perro, ¿no? Que en teoría no era un tigre, era como un perro más bien que se parecía a un tigre. Este. Hay un tipo de cebra también que extinguimos, el dodo. Se van a empezar a revivir especies que no van a ser al 100%, pero que ya van a poder ser, pues eso, parecidos, ¿no? mutantes modificados mediante la ingeniería genética. Es decir, que en este caso sí podemos decir... Buenas, esas Edward. cosas no son lobos. Bueno, técnicamente lo son, pero con ciertas alteraciones en su genoma mediante el proceso conocido como transferencia de genes, que explico más en detalle en el vídeo sobre la desextinción. Se trata de una edición genética del genoma de un lobo gris, el pariente vivo más cercano de los lobos gigantes, que comparten más de un 99% del genoma. Básicamente, modificaron el genoma del lobo gris comparándolo con el genoma del lobo gigante, todo con el objetivo de obtener lobos grises cuyo fenotipo, es decir, su aspecto físico, sea similar al del animal extinto. Ahora bien, al igual que ocurría en Jurassic Park, de Michael Crichton, estos nuevos lobos gigantes tienen el aspecto físico que creemos que sería propio de los lobos gigantes de la Edad de Hielo. Los lobos gigantes eran una especie que se extendía por todo el continente americano. Lo curioso es que los... No sé si eran del tamaño que salen en Game of Thrones. Creo que sí, no lo sé. Por ahí vi que realmente no, solo eran un poquito más grandes, no tanto. Ahora el detalle, que pues, está cool. Y esto sí es parecido. En Jurassic Park te dejan bien en claro que no. Son dinosaurios, bueno, en los libros, no en las películas. Son dinosaurios altamente mutados. Porque mezclaron
especies que nada que ver. Y acá no, acá sí usaron la mayoría de todo de sus parientes, así que van a ser lo más cercano. Los antepasados de los lobos gigantes eran nativos de Norteamérica, pero tras el gran intercambio biótico americano, es decir, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron hace 3 millones de años, creando el Istmo de Panamá, los antepasados de estos cánidos migraron a Sudamérica. En las Probablemente, tierras sudamericanas es donde evolucionó el ahí lobo como dices gigante, Edward. para luego volver a extenderse A mí por me todo el gustan. continente y regresar a la Norteamérica, la tierra de sus antepasados. Este animal es tremendamente popular por la obra de ficción Canción de Hielo y Fuego, Ah, es entonces sí decir, son. la historia de Juego de Tronos, aunque también aparecía en la Tierra Media del señor Tolkien, pero sin ninguna duda son más conocidos por la serie de HBO. Hey, Estas además, qué bonito Ghost. El verdadero guerrero, güey. El príncipe prometido. bestias son los acompañantes de los jóvenes miembros de la casa Stark, aunque tanto en los libros como en la serie presentan a los lobos gigantes o wargos como lobos monstruosos, más Entonces no eran de ese tamaño. Ah, ok. Me hubiera gustado que sí. Me hubiera sido muy épico, ¿no? Para la época de la que venían, tenía lógica que tuvieran esos tamañotes. Aquí no eran de ese tamaño, en Game of Thrones tampoco. Daban a esta altura. Más o menos. Aquí sí ya está exagerado. grandes que el león es macho, cuando en realidad, a pesar de su nombre, estos lobos eran poco más grandes que los lobos grises norteamericanos, animales de alrededor de 100 kilos de peso. Aún así, Es este, ¿no? Así están en la serie. En la serie no son tan grandes. tenían ciertas características que les daban un aspecto físico bastante diferente a de los lobos grises modernos. Por cierto, a partir de aquí voy a llamar a estos lobos wargos, a pesar de que no sea científicamente correcto. Más que nada porque mola más y porque me ahorro tener que estar repitiendo todo el rato ¿Cuál lobo provocaron que gigante. no lo Continuemos. es decir, Primero decir que los lobos pollos de grises y los colores wargos para convivieron en la ricos. Norteamérica Claro. prehistórica. Compartieron hábitat durante los últimos 100.000 años, hasta la extinción del wargo hace alrededor de 10.000 años. Pero el registro fósil indica que muy Actualmente los pollos de colores ya viven mucho, ¿eh? No sé qué pinturas les pongan, pero ya están sobreviviendo. Ok, milagro, el delay está bajando. Poquito, pero... probablemente no eran animales que estuvieran en competencia directa, más que nada porque el wargo cumplía un nicho ecológico a que no asociamos a los lobos. Eran los carroñeros quebrantahuesos de las praderas norteamericanas, un rol muy similar al que cumplen las hienas en África, o al que cumplían las hienas de las cavernas en Eurasia. Así es, Ok. Europa y Asia en la Edad de Hielo era tierra de hienas, pero parece ser que estos animales no alcanzaron el continente americano, por lo que el rol de carroñero capaz de devorar hasta los huesos estaba libre, algo que aprovecharon los wargos. Su cráneo era más grande que el del lobo gris, con profundas marcas donde se conectaban unos músculos potentísimos. Estaban armados con unos dientes gruesos y reforzados, con un especial O sea, literal, para hueso. énfasis en las muelas carniceras, con forma de tijera de la parte posterior de la mandíbula, una estructura muy similar a las piezas bucales de los antiguos llanodontos. Por cierto, no tiene nada que ver, pero pues se los cuento yo. Hoy amanecí con un perro dolor de cabeza bien heavy, pero machín. Ahorita ando 2, 3, ¿eh? Ya me chingué unas pastillas, ya más o menos, pero wow. De esos dolores que estaba raro porque me movía fuerte y sentí una punzada en el cerebro y en el ojo. Creo que me voy a morir. Del Cenozoico. Los pozos de brea del rancho La Brea en Los Ángeles han sido el yacimiento principal de restos de wargo. En estas pozas de brea expuestas al cielo abierto se han encontrado más de 3.000 esqueletos completos de estos animales, lo Guau. cual refuerza la teoría de su modo de vida principalmente carroñero, ya que a lo largo de cientos de miles de años grandes herbívoros acababan atascados en estos pozos, y los depredadores y carroñeros se acercaban para hacerse con una comida fácil, pero se arriesgaban a acabar atrapados en los pozos de brea. Así muchos lobos wargos acabaron siendo víctimas de los pozos que conservaron sus restos perfectamente. Es gracias a estos esqueletos completos, extraídos de la brea, que nuestro conocimiento sobre la megafauna de Norteamérica es muy preciso si la comparamos con la megafauna de otras regiones. Los wargos caminaron por las praderas de Norteamérica por casi 2 millones de años y desaparecieron hacia Wow. finales de la última edad de hielo, hace aproximadamente 13.000 años, aunque puede que grupos aislados sobreviviesen hasta hace unos 4.000 años en regiones aisladas de Norteamérica. El motivo de la extinción de esta Falta de especie comida, es ¿no? todavía motivo de discusión, pero muy probablemente fue una combinación de cambio climático debido al final de la edad de hielo y desaparición de los grandes herbívoros de Norteamérica, que constituían su presa principal, o mejor dicho, la carroña principal de estos animales. La caza excesiva por parte de los primeros pobladores de América no es una teoría del todo aceptada, sobre todo teniendo en cuenta que el lobo gris con el que convivían y que compartía unas características físicas muy similares al wargo ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero bueno, sabiendo al animal que nos enfrentamos, ahora toca analizar con detenimiento el proceso que han seguido desde los laboratorios de Colossal. El primero y obvio problema era encontrar ADN del lobo wargo. Ya dije en el vídeo sobre la desextinción que el ADN se degrada muy rápido. Normalmente el ADN desaparece después de unos 6.000 años, y en casos de preservación excepcional, el ADN puede mantenerse 6.000 años. Eso quiere decir que del dodo y de una que otra especie todavía podemos resucitarla bien, ¿eh?
Porque no tienen 6.000 años muertas, tienen cientos de años o menos. de una forma reconocible por más de 6 millones de años. Dos fueron los fósiles seleccionados para la extracción del ADN del lobo huargo. Esto no me llegó a identificación en directo. Uno de ellos era un fragmento de diente procedente de la cueva Sheridan, en Ohio, un fósil de finales de la Edad de Hielo, de unos 13.000 años de antigüedad. Perdón si tienes El segundo delay, candidato era un cráneo casi completo de Idaho. Este Es último cosa de fósil Twitch. era En bastante YouTube más está toda antiguo. madre. Se estimaba que el cráneo tenía más de 70.000 años, pero un hueso del oído Wow. interno contenía muestras viables, ya que la parte del oído estaba sellada. Las células de esta región están densamente compactadas, una disposición que inhibe la entrada de hongos y microorganismos que podrían destruir el ADN. Mediante las muestras de estos dos fósiles, consiguieron extraer un genoma parcial del lobo huargo, alrededor del 91% del genoma. Los científicos de Colossal compararon entonces el ADN de los lobos huargo con secuencias de ADN de líneas celulares del lobo gris. Como hemos mencionado antes, el lobo gris es el pariente vivo más cercano del lobo huargo. Comparten el 99,5% de su ADN. Si un gen tiene una función en el lobo gris, es muy probable que el mismo gen tenga un efecto parecido en el ADN del lobo huargo. El objetivo de los científicos era alterar el genoma del lobo gris para que la criatura resultante se pareciera lo más a un lobo huargo, principalmente más grande, con una cabeza más gruesa y un pelaje esponjoso y claro, porque mediante el análisis del código genético del huargo, los científicos de Colossal determinaron que la pigmentación de los huargos era muy clara, aunque en ningún momento aseguran al 100% que fuese blanca, así que me temo que los científicos de la empresa tomaron la decisión más comercial, crear estos huargos de laboratorio blancos porque así se parecen al Los lobo de Game of huargo de Thrones. Jon Nieve, en Sí. Juego de Tronos, el mítico Se protector parecen a del Señor Ghost. de Invernalia, Fantasma. Si Sí. tal es el motivo, he de decir que es una decisión bastante irresponsable, ya que el gen del pelaje blanco en los lobos puede tener conexión con la ceguera, aunque Lam, el CEO de Colossal, añade que en vez de utilizar el gen original que producía el color del pelaje en los huargos, editaron genes que son conocidos por proporcionar el pelaje blanco en perros. En total, los científicos de Colossal realizaron 20 ediciones en el genoma del lobo gris, con el objetivo de crear huargos. Los genes en específico que fueron editados se mantienen en secreto. Desde Colossal comentan que es información privada de la compañía. Bueno, ni creo que los vayan a dejar al salvaje, ¿no? O sea, dejarlos libres. Lo más probable es que se empiecen a vender, pero como dijo acá Edward, así por la gente rica y como una mascota muy exótica. Porque ya no hay hábitats para ellos. Meterlos, ese es el detalle. Hay animales que no va a ser pedo, como los dodos. Meterlos a lo salvaje, pues a libertad. Con los dodos no se podría porque simplemente por eso se extinguieron los pendejos, porque eran tontos. No había forma de que ellos se defendieran. Ahora, al revés, esos güeyes son más grandes, pueden afectar bastante al ecosistema, así que dudo que los dejen salir. O sea, los revivieron, pero si después que iban a vivir también y se empiezan a comercializar, va a ser más como mascota que como una especie suelta. No creo que haya pedo en el tema de que sean blancos. Ahora, pero con otros animales, con los mamuts y eso, probablemente los terminen reviviendo, pero para consumo. Al mamut no sé, pero al dodo estoy 100% seguro. ¿Quién va a querer un dodo de mascota? A lo mejor yo por tontos. Y hasta las cadenas que Hacer un forman video sin money. los seres vivos van a tener derechos de autor. A mediados de 2024 ya fueron capaces de empezar a cultivar miles de muestras celulares con este genoma alterado. Varias líneas celulares dejaron de crecer, quizá porque el proceso de modificación de ADN, CRISP, había eliminado por error un fragmento de ADN o añadido código en lugar equivocado, o porque las líneas celulares presentaban otros defectos, o simplemente porque no eran suficientemente vigorosas como para seguir dividiéndose. Esto no es tan simple como construir un puzzle. O bueno, No. técnicamente puede que lo sea, solo que se trata de un puzzle gigantesco con piezas que se han perdido a lo largo de los años, y piezas extra de otros puzzles que no encajan en este. En el caso de las células que prosperaron, insertaron sus núcleos con el genoma editado en óvulos de perro, cuyo ADN se había eliminado. Una clonación de toda la vida. Se colocaron 45 embriones en 2 perras. No utilizaron lobas porque la cría de perros se comprende bastante mejor que la de los lobos. De todos los embriones, solo 2 prosperaron. Entre las preocupaciones de los científicos, la principal era que puede que los cachorros gestándose en el interior de estas perras fuesen demasiado grandes. Estamos hablando de cachorros de huargo, es decir, de unos animales bastante grandes. Al final parece ser que no hubo complicaciones Wow, qué y que los bonitos. partos fueron sin cesárea. En el parto se confirmó que efectivamente los cachorros eran más grandes de lo normal. Uno de ellos pesaba el doble que un lobo gris al nacer y tenían la cabeza inusualmente robusta, por no hablar de su color blanco, en vez de negros, como es el caso de los cachorros de lobo gris. El veterinario que asistía al parto al cogerlos con sus manos exclamó: "Tengo en mis brazos a los primeros cachorros de lobo huargo en unos 12.000 años". Durante los primeros días los cachorros fueron amamantados por sus madres, pero desde Colossal se dieron cuenta que la leche de las madres no podía saciar los requerimientos metabólicos que los cachorros necesitaban. Estos Sí, pequeños eran más lobos grandes. necesitaban una leche más rica en grasa. Es por ello que se les comenzó a amamantar con biberón. Por cierto, los 2 cachorros machos fueron bautizados como Rómulo y Remo. Esto me gustó. Romulus y Remo. Esto fue mi cool.
como los dos fundadores mitológicos de la ciudad de Roma. No sé a quién se le ocurrió llamarlos así, pero si se trata de un empleado de laboratorio, deben subirle el sueldo. Hubo un tercer cachorro que fue producido más tarde, en este caso una hembra que fue bautizada por sí solos. Ratovich. Y ahorita. Nomás voy a ver un video más que va a ser de Bullpix. Voy a ir a las latas. como Khaleesi, como la princesa Targaryen de pelo platino de Juego de Tronos. El caso es que Rómulo y Remo ya tienen 5 meses de edad y un tamaño considerable, pesando alrededor de los 40 kilos, pero todavía les falta margen de crecimiento para llegar a los 100 kilos que en teoría deberían alcanzar. Los hermanos corren Putas bestias, y juegan juntos en un terreno bajo constante vigilancia. A pesar de compartir un mismo genoma, es decir, son clones, cada uno tiene una personalidad diferente. Rómulo es más dominante y atrevido, mientras que Remo es más tímido y asustadizo. Los 3 lobos guargos creados, más otros 5 que la empresa tiene planeado crear, se mantendrán en una reserva, protegidos por una valla de seguridad de 3 metros de altura, vigilados por drones. La localización de esta reserva se mantendrá en secreto por obvios motivos. La idea es que estos lobos tengan una vida lo más natural posible. Vamos, que desde Colossal no quieren convertir a sus lobos mutantes en una atracción. El objetivo de Charge y Lamb no es crear Jurassic Park, sino reintroducir la megafauna desaparecida en los hábitats que ocupaba antiguamente. El problema que le veo a todo esto no creo, Muy bonito, pero no creo que se pueda. Ya no hay supervívoros de donde puedan alimentarse. Y ya vimos que no cazaban, eran carroñeros. No se va a poder, Lo siento mucho, viejo, pero si quieres que estos güeyes existan, o los vendes como mascotas o no, güey. Porque dudo que se puedan mantener en un lugar sin que jodan el ecosistema mucho, Que los de Trema. Nada, pero da a entender lo más obvio. es que los hermanos ya están en la edad de que sus padres les enseñen a cazar. Que mira, estamos viendo sobre lo de los lobos estos. Puesto no tienen padres, o sea, que desde Colossal les enseñan cómo cazar o los tendrán que alimentar periódicamente en la reserva. Vamos, todo lo contrario a la vida natural que podría llevar un lobo guargo. Aunque si las suposiciones de que estos animales eran carroñeros son ciertas, pues puede que no haya una gran diferencia. Otro dato interesante es que no se permitirá que estos lobos se reproduzcan. Por ahora no es posible crear una población estable de guargos, más que nada porque son clones. Es decir, no existe diversidad genética, lo cual condena automáticamente a una especie a la extinción. De hecho, y aparte, pues, son machos los dos, como... Es muy probable que muchas de las bestias de la Edad de Hielo desapareciesen precisamente por este... Una nueva especie, más o menos, era una especie antigua. La llamaba lobo terrible. Son como los lobos de Game of Thrones, sin ser tan altos en teoría. Aquí dijo que no, pero por las imágenes parecía que sí, Los de la serie no estaban tan exagerados. Al parecer los de los libros sí, pero la serie más o menos. Mismo motivo. El último Que rinoceronte no lo son al 100% porque están mezcladas, no es una sangre 100% pura. lanudo no fue abatido por una lanza humana, sino que debido al cambio de su hábitat en los finales de la Edad de Hielo y la presión de la caza humana, cada vez había menos diversidad genética. Cada vez nacían menos crías, y las crías que nacían podían ser portadoras de enfermedades genéticas debido a la consanguinidad, es decir, un cuello de botella genético. Nuestros primos los neandertales sufrieron un destino idéntico al del resto de la megafauna de la Edad de Hielo, cada vez grupos más reducidos hasta que ya no era factible que la especie continuase. Así que si los ingenieros genéticos piensan crear poblaciones estables de estos animales mutantes, van a tener que ingeniárselas para alterar un abanico muy amplio de genomas de muchos individuos, algo que es posible, pero que les va a dar muchos rompederos de cabeza. Pero los lobos guargos son solo el principio. La empresa Colossal no se centra en una única especie. Podríamos decir que estos laboratorios funcionan por proyectos. Por ahora se ha confirmado que están trabajando en otros 3 animales extintos, 3 animales que según el CEO de Colossal, el señor Lamb, forman parte de la llamada megafauna carismática. Por un lado, el tigre marsupial, o tilapia. Este era el que decía, que según yo era tigre tasmanino. Es este. Animal que se extinguió hace apenas 100 años. ¿Ya vieron? El ADN debe de estar fresco todavía. Ya vimos que se extingue en los primeros 6000 años. Por otro lado, Que se oye que es un putal, pero realmente no es un putal a términos de extinción. O sea, hay animales extintos de hace millones, no cuales miles. El dodo también. Desaparecido en las Islas Mauricio en el siglo XVII. Y por último, el proyecto más ambicioso y el sueño del genetista, Church: revivir al titán de la tundra, el mamut lanudo. El proceso de desextinción de estos 3 animales será muy similar al llevado... Yo pensaba que este era muy grandote y nada, resulta que realmente eran chiquitos. O sea, no como uno cree, un poquito más grande que un elefante, pero hasta ahí. A cabo con el guargo. Comparar el ADN de Romulus, como en Alien, sí, está basado en eso. Romulus y Remo es por los hijos que fue los güeyes que según yo crearon Roma, ¿no? No sé bien pues, pero no me acuerdo mucho. El pedo es que eran unos huerfanitos a los cuales los amamantó una loba y se llamaban Rómulo y Remo. El animal extinto con el de su pariente vivo más cercano y comenzar a realizar
Pero no tener delay creo que va a escribir por aquí. En YouTube no sé por qué mucho. cambios en el genoma de Pero este ya último ves. para influenciar su fenotipo. Aunque ya se, Y que así ya se obtengamos detuvo, animales que se estaba parecen poniéndose mucho peor, a sus pero ya se- contrapartes extintos. En el caso del tigre marsupial, su pariente vivo más cercano es el numbat, un pequeño marsupial insectívoro. En el ¿Cómo que? ¿Cómo que el pariente más cercano de esta cosa? ¿Dónde está? Está por aquí. De este güey. Es este. Hola. Bueno, así funciona, ¿no? Así funciona. Se supone que el pariente más cercano de nosotros, no sé cuál era, pero no eran los changos. un pequeño marsupial insectívoro. En el caso del dodo, los científicos tendrán que centrarse en la paloma nicobar, que por cierto es una paloma bastante chula. Y en el caso de los Sí. mamuts, su pariente vivo más cercano El no es elefante. otro que el elefante asiático. Además de ser una curiosidad, estos tres animales en concreto desempeñaron en el pasado un papel valioso en la naturaleza, y su ausencia en sus respectivos ecosistemas provocó un desbarajuste. Devolver a estos animales desaparecidos a sus ecosistemas originales contribuiría a restablecer el equilibrio de sus hábitats. Este es el El del dodo no sé. Bueno, él sabe más que yo, eso es obvio. Pero tengo entendido que el del dodo, pues, eran tontos y murieron por tontos, así de simple. El de estos güeyes tampoco. No conozco cuál era el rol. Y el de los mamuts, pues ellos ya estaban extintos básicamente por el tema de eso, de que eran muy lanudos, se calentó el planeta y no pudieron vivir. De hecho, ese va a ser un problema. Si resulta los mamuts es el que le veo más difícil que se pueda mantener vivo porque actualmente el calor es feo. Necesitarían o los reviven en un lugar donde siempre va a estar muy pinche eso, con mucha nieve y que podría ayudar. De hecho, hay muchas zonas en el Ártico y por allá, también en Rusia, que son zonas que no hay comida. De hecho, a eso se refiere entonces, ¿no? Que porque pues, no hay animal normal que aguante. Si logran hacer que esos mamuts sobrevivan allá, va a ser una fuente de alimento muy OP. Y va a ayudar mucho a todo, güey. A los animales que aún siguen ahí. Y pues tal cual a las personas. Podría ser, ¿eh? Y este güey no sé cuál era su papel. plan de la empresa Colossal, reintroducción de especies extintas en sus ecosistemas. No os desde esperéis hace un Pleistocene Park. años. Pero por ahora Sí, pero mira, ya hicieron con el lobo. Ya, ahora sí, ya confía de que realmente lo van a poder traer. los animales de laboratorio no pueden ser considerados Más como los pequeño que el elefante africano. XD. ¿No era un poquito más grande? Lo más cercano en términos de ADN es el bonobo. A nosotros, de los humanos. Bonobo, no te fijo qué es. Ah, por menos, imagina crecer y sobrevivir con 3 sandías. Es que estaban muy güeyes. Creen esas madres y ellos tuvieron tiempo de originales. Es por ello que muchos Nah, sí lo tuvieron, pero hay unos que lo tuvieron, pero lo acabamos nosotros. Ahí ese comentario fue muy de Ian Malcolm. Eso no fue culpa de nosotros. El del 2, o sea, los que no fue culpa de nosotros, pues tal vez, como en el caso del mamut. El mamut no extinguió a los humanos no extinguieron al mamut. El mamut ya estaba condenado por el cambio climático, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Nosotros lo rematamos. Igual que al dientes de sable, exactamente lo mismo. Ahora, el dodo y este otro, el que parece un perrito, esos sí los extinguimos nosotros. Ellos no les tocaba todavía. Ahí sí estaría cool que vinieran. comentan que no se puede catalogar esto como una desextinción real. Aún así, nuestro Dr. Wu de la vida real, el Dr. Church, aún espera en que llegue el día en que se pueda sintetizar el genoma completo de un animal extinto, básicamente ensamblar una a una todas las bases nitrogenadas del genoma de una especie extinta, como si fuese un Lego. Church cree que es técnicamente posible. Como no, todo esto de la desextinción de los wargos ha vuelto a desenterrar la polémica. Hay quienes comentan que esto abre las puertas a crear engendros de diseño solo por el simple hecho de que es posible hacerlo. También debemos No, el Pug. Yo no sabía esa mamada del Pug. considerar que existe el peligro de crear un superorganismo, ya sea animal, vegetal o fungi, que es prácticamente caros que intocable son los para el resto del cabrones. ecosistema, como un hongo que crece a un ritmo súper acelerado, infectando todo el material orgánico a su paso, o una rata con un metabolismo altísimo, que puede arrasar con plantaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Yo por mi parte tengo una perspectiva bastante optimista hacia la alteración genética, con ciertas también. restricciones obviamente. También tengo que decir que esta perspectiva es por pura necesidad, porque os voy a desvelar un dato que os dará mucho en qué pensar. No es solo que la biodiversidad esté en caída libre desde el año 1900, es decir, el número de especies está disminuyendo, sino que en los últimos 50 años el tamaño promedio de las poblaciones silvestres ha disminuido un 73%. Esto quiere decir ¿La que oyeron? Quieran o no, nos estamos chingando el planeta de modos muy feos. Ya le dije.
No todo es nuestra culpa, es también un ciclo natural de la Tierra. La estamos acelerando, que es otra cosa. Con casas furtivas, con contaminaciones y demás cositas, ¿no? Así que el hecho de que se estudie este pedo para evitar extinciones masivas y reapoblar está muy bien. Cada vez menos animales silvestres en tierra, mar y aire. En conclusión, algo muy similar a lo que hemos comentado que le ocurrió a la megafauna de la Edad de Hielo. Cada vez menos individuos se traduce en menos diversidad genética, lo que es una receta perfecta para un desastre ecológico. Es por Está ello que hecho pues muchos por apuntan animales. a que estamos en camino a la sexta extinción masiva. Es decir, o que nos Cada vamos especie. Depende. No creo que la vayan a hacer tal cual, porque al final del día el Pug se hizo genéticamente con cruzas y cruzas hasta que salió esa chingadera. Y con estos no, hay un putal de dinero y de güeyes invirtiendo. Ahí yo creo que lo van a hacer lo más limpio posible con tal de que pues esté bien. O sea, imagínate gastar y gastar para que salgan otros pugs. No, siento que lo van a hacer. Porque al final del día, al parecer, sí es eso. Los quieren reintegrar al planeta. No los quieren. Pues a la fauna. No los quieren. Pues eso, ¿no? Como cosas exclusivas. al garete a un futuro desolado al estilo Blade Runner. Esto no es alarmismo, Se son viene el datos. orso cerdo, mano. Hola, Así que Arthur. puede que en muchos Dale. casos la bioingeniería y la manipulación de genes sea una solución chingadera factible estaba para evitar rotísima. este evento de extinción. Nuestra civilización moderna es tremendamente destructiva con los ecosistemas, así que mientras tratamos de ser menos dañinos, tal vez tener la opción de la edición de genes a mano no sea una mala idea. Siempre y cuando el señor Church y compañía no decidan que es buena idea comenzar a crear humanos mutantes por las risas, porque el mismo Church ha sugerido más de una vez que se debería manipular a humanos genéticamente para hacerlos más resistentes a la radiación, lo cual sería muy beneficioso para la exploración espacial, ya que uno de los mayores problemas a los que Mira, va a modificar humanos. Yo el otro día me quedé pensando, pero en otra cosa. Modificar humanos para hacernos más resistentes. Sobre todo, vivir más años, que es lo que yo quisiera. Si lográramos evitar el envejecimiento y que podamos quedarnos en cierta edad, como serían los 25, que es la edad en donde estás más macizo, sería una joya, realmente. Ahora, para mí lo único que no estaría cool es que imagínense, solo imagínense otra vez que me quedé pensando y no, es un debate moral horrible. Imagínense que pudiéramos crear semi-humanos, ya saben, como los de los animes. Un humano que tenga orejas de perro, cola de perro, o de gato, o de cualquier animal, ¿no? Y sé que muchos dirían, no, pues sí estaría chido. No, deja de pensarlo de manera sexual y piénsalo de manera realista. O sea, imagínate saber que fuiste de las primeras especies creadas así y para lo único que te querían realmente no era porque decían, wow, creamos una nueva especie, nada, era porque estaban, bueno, y a veces estaban esperando a que crecieras para cocheamiento. Y probablemente ni te esperaron a crecer, ¿sabes? Estaría cool que hasta ahí lo dejen, porque tengo entendido que sí quieren, o sea, en Japón ese tema es muy querido. Y entiendo, no estaría mal tener una chica gato, pero ya ven, o sea, no piensen en tema íntimo y piensen en un tema real, debe ser horrible. Y aparte, ahí ya existiría el racismo. ¿Tendrán los mismos derechos esos seres que los humanos? Pues sí, ¿no? Porque al final del día son igual, que esto es solo un tema hipotético. Yo sé que no se puede, o que tal vez a lo mejor y sí, pero no, y ojalá y no, porque sería una mamada. No creo que acabe bien. Modificar a los humanos, pero para nosotros, o sea, no crear híbridos de humanos de otras cosas raras nomás por XC, ¿saben? Aquí sí me gustaría para, pues eso, vivir más años, aumentar las cosas que los humanos actuales no tenemos. La vista, poder ver de noche. Y otra que estaría más cool es que pudiéramos modificarnos ya al 100%. Con eso se acabaría por completo el tema de los trans y todo eso. Ya, imagínate, creces, o sea, naces, pero dices tú, no quiero ser niño, ¡pum! Órale, ya eres niña. ¿Por qué? Porque puedes modificarte el cuerpo entero y eres mujer de verdad y puedes dar a luz y todo. Cosas así. que nos enfrentamos en la conquista del espacio es que los astronautas están recibiendo un baño constante de radiación estelar. En principio no parece una muy mala idea, pero una vez se empieza tengo miedo de cómo puede acabar. Bajo la mano. El experimento tener que experimentar con millones de personas y dudo que lo dejen. Hijo. Cariño, si supieras que el mundo que nosotros conocemos es el que quieren que veamos. No soy conspiranoico, pero hasta yo sé que en muchos lugares del planeta las leyes humanas se las pasan por los huevos, así de simple. Y si tienes el suficiente dinero, puedes ir a ese lugar y pagar investigaciones.
A las espinas, sí, ya sé. Por eso cuando te lame un gatito, se siente rasposo, ¿no? Y en el caso de los machos, ya es bien sabido que los machos tienen un nepe picoso, igual que los leones, que no sé qué onda, o sea, las mujeres que quieran tirarse a un güey gato, no les va a ir muy bien. A eso me refiero. Si dejamos de pensar en temas íntimos y pensamos en lo que debe de ser, no realmente, no es rentable esas cosas. Pensaba que el xenomorfo por los lolis. No, estás pendejo. Pues si salieron serán muchas vidas. Va a pasar la historia. Es la obra de la madre naturaleza. Nunca se podrá desafiar a madre naturaleza. Para mí es la única Dios que existe. Mamá naturaleza es la única que te agarra y te pone cuerdo. Así de simple. Nadie le puede ganar a mamá naturaleza. Pero en fin, ya saben, abajo el link de David Sainco y debatan ahí abajo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quieren chicas gato? Órale, pero piensen eso antes de... Porque luego tendrán hijos chicos gato y ¿qué va a pasar? Sus hijos chicos gato no los van a ver porque, ay, mira qué bonitos, qué lindos. No, se los quieren tirar. Pero en fin, allá. Ay, no. Ay, no estoy, todavía no estoy tan sano como para hacer el chip y chapa. Adiós.